Es un gusto que esté aquí en el estudio siempre Enrique Sevilla, él es investigador del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República, con quien vamos a hablar de lo que es el tema en este momento, la decisión de Donald Trump de enviar a la Guardia Nacional a la frontera con México. La pregunta, bueno, antes que nada, muy buenos días, gracias por estar con nosotros, Enrique. No, gracias a ustedes, un gusto, buenos días, Ana Cristina, Pati. La pregunta que muchos nos hacemos es si Obama, si George Bush en su momento hicieron este envío de tropas o de la Guardia Nacional en la frontera con México, ¿por qué en este momento el anuncio de Trump ha provocado tantas reacciones negativas? Bueno, creo que hay dos componentes que vale la pena tomar en cuenta. El primero, y que es al que ya nos hemos acostumbrado, pero que no por ello sigue destacando, que es las formas de Donald Trump. Tiene más de una semana que ha dedicado varios tweets contra México, contra los inmigrantes. Recordamos esta caravana del migrante que en última instancia se deshizo antes de llegar a la frontera, después de que Donald Trump la catalogara pues, como una horda que venía a invadir a Estados Unidos. Habla mal de México, dice que México no está haciendo su trabajo, que México se aprovecha de Estados Unidos, vamos, toda esta retórica que ya conocemos. Pero aunado a esta retórica, pues lleva a cabo esta acción, que bien dices, no es nada nuevo, pero sí contrasta la manera de hacerlo con la manera en la que lo hicieron tanto el presidente Obama como el presidente Bush, que lo hicieron pues, de una manera un poquito más bajo el perfil. Y el otro componente que también conviene tener en mente y que quizás es lo que está detrás de la motivación del gobierno mexicano de no solo responder con un comunicado, sino con un mensaje del presidente a los mexicanos, es la coyuntura electoral. ¿Por qué? Bueno, el gobierno pudo haber interpretado este gesto de parte de Estados Unidos como una especie de presión, aprovechando la coyuntura electoral, aprovechando que, digamos, el gobierno debe ser mucho más cauto en su comportamiento durante la temporada electoral. Esto se puede haber interpretado como un intento de Donald Trump para ejercer presión aprovechándose de la coyuntura en México, ¿no? Entonces, mediante la respuesta del gobierno, pues lo que se intenta es un poco como detener en seco este intento y decir el proceso electoral es completamente ajeno a los vaivenes de la relación bilateral, porque ante la relación bilateral pues hay esta convocatoria a la unidad nacional. Y es que precisamente eso, Enrique, hay pues procesos electorales en ambos países y además hay otras cosas sucediendo. ¿Crees que sea una forma de distracción para problemas como la investigación de la trama rusa o incluso la guerra comercial con China, que eso sí es verdaderamente una cuestión preocupante para los americanos y para todo el mundo? Bueno, pues como muchas cosas con Donald Trump es un poco complicado descifrar el por qué exactamente en este momento, porque también vemos, es un gobierno que constantemente da señales contradictorias. Sabemos que estamos en las últimas partes de la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Se había convocado originalmente a la octava ronda de negociaciones durante principios de abril, nunca se anunció una fecha en específico. Tendríamos ya que al menos saber si va a haber ronda o no. Sabemos que el secretario Guajardo estuvo en Washington platicando con el representante comercial de Estados Unidos. Entonces no se sabe muy bien a bien en qué va la renegociación. Sin embargo, Estados Unidos anuncia que ya casi está y que quieren hacer un anuncio en la Cumbre de las Américas en Lima la próxima semana donde digan ya hay acuerdo. Y al mismo tiempo que te manda esta señal, por el otro lado mantiene los ataques, ¿no? Recuperando lo que ha sido el proceso de renegociación, pues uno podría pensar que se trata de la manera de hacer negocios de Donald Trump, de anunciar por un lado si quiere un acuerdo y por el otro lado golpetearte para presionarte y continuar sacando ventaja, ¿no? Entonces, yo lo interpretaría de esa manera, pero desde luego siempre es complicado enfrentar un gobierno que te envía señales contradictorias, que por un lado te da la mano y quiere anunciar un acuerdo en buenos términos y por el otro te plantea un desafío de la naturaleza del que nos plantea. Sí, y lo que en ese sentido lo que llama la atención es el anuncio que hizo Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, en el sentido de que
habían alcanzado puntos importantes en el Telecán, los anuncios que también han hecho los representantes tanto de comercio de Estados Unidos como los que están en las negociaciones del Telecán, de que podría lograrse una renegociación favorable para los tres, habló Justin Trudeau. Y por el otro lado, digo, algo que me ha llamado la atención es que el dólar pues sigue muy tranquilo, ¿no? A pesar de todas estas declaraciones polémicas de Donald Trump. Y que yo creo que eso también tiene que ver con una especie de aprendizaje de los mercados, que ya se han dado cuenta que muchas veces las declaraciones no conllevan necesariamente acciones de la gravedad que podría parecer, ¿no? Recordamos las primeras declaraciones de Donald Trump, cuando se empezaba a perfilar su victoria, pues el tipo de cambio fluctuaba muchísimo. Durante sus primeras declaraciones ya como presidente seguía fluctuando, pero pues los mercados mal que bien han aprendido que la incertidumbre, digamos, se ha ido normalizando y por lo tanto eso se ve reflejado en un indicador como ese, ¿no? Que muchas veces quizás es un indicador más certero del riesgo que muchos otros, ¿no? Pues sí, porque ahí está la preocupación de la gente del dinero, ¿no? Sobre cómo podría repercutir determinada acción. Pues un tema interesante, sin duda, Enrique, y hay que estar a la expectativa, esperando, como tú dices, pues ver qué ocurrencia tiene el señor Trump. Esperemos el tuit del día de hoy.